La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanito. La paz de Cristo. Estamos en el día santo de sábado. Estamos meditando en la palabra que el Señor ha dado. En este día que es el tercer día de este octavo mes bíblico. Antes de ayer fue luna nueva. Entonces estamos en el octavo mes bíblico. Esto significa que estamos en el mes de retribución, para decir así, porque los 7 primeros meses bíblicos, los primeros 7 meses bíblicos son los meses de juicio, los meses para salvación, digamos simbólicamente. Y luego, después de Cabañas, después del que se acabe el 7º mes, simbólicamente empieza el tiempo de retribución. Los buenos, los que se han arrepentido y han lavado su ropa en la sangre del Cordero, recibirán bendición, y los malos, los de oído duro o cerrado, los ciegos, los rebeldes, los que levantan piedras contra las reprensiones del siervo fiel, estos recibirán recibirán maldición. Entonces estamos en el octavo mes, y para aquellos que se recuerdan que hemos grabado un día de estas semanas, durante las festividades, que el Señor ha dado el mismo día, 2 veces la misma palabra, y esto ha pasado muchas veces aquí en Madison. Esto lo ha dado hoy también. Hemos tenido al comenzar el día sábado, los salmos 88, 89, y ahora en el culto de mañana también otra Biblia se abrió en la misma página. Esto es imposible estadísticamente, teniendo en cuenta todo. Y entonces entendemos nosotros que el Señor tiene un mensaje aquí que quiere ser grabado, porque este Salmo 89 el Señor nos los ha dado muchas veces, pero no hemos grabado hasta ahora, y vamos a grabar un pequeño comentario acerca de las cosas más importantes, del mensaje más importante de este Salmo. Nos vamos a centrar en el Salmo 89. Es un salmo profético. No lo vamos a leer todo. Lo dejamos como lectura, la primera parte. Sí, vamos a leer algunos versículos, pero ustedes léanlo todo, porque esto habla de David. ¿Sí? Y le dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu simiente. Recordemos que vamos a Génesis 3:15 para entender un poco qué quiere decir simiente. Génesis 3:15 dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya.
esta, es decir, esta simiente se refiere, la simiente, te herirá en la cabeza. Y recuerden que en el Nuevo Testamento hay un versículo donde dice que Dios aplastará prontamente a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, aunque esto se ha cumplido con el Señor Jesucristo, esto se debe cumplir de nuevo, cumplir con la simiente de la iglesia, con el remanente, con la última generación. La última generación tiene que ser cumplimiento de este versículo, esta profecía, la más importante de la Biblia, Génesis 3:15. Y ahora volviendo al Salmo 89 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. En Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, con 5 dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, el Señor Jesucristo es el león. El león significa el rey. No significa otra cosa. Es el rey de la tribu de Judá. ¿Por qué de Judá? Hemos explicado en otros temas. Porque Judá ha recibido reinado, liderazgo sobre las 12 tribus, sobre las 12 tribus, porque él ha sido el primero en arrepentirse y de una forma total. Y recordemos la escena con Tamar. Entonces, el Señor vino en esta línea de la tribu de Judá. Pero aquí habla también acerca de los 144,000. Habla de la simiente, porque dice, para siempre confirmaré tu simiente. ¿Acaso aquí se refiere a los israelitas? ¿Se refiere a la tribu de Judá, de allá, de Palestina? No, es evidente que no. Aquí David es Jesucristo, ¿sí? Y David, y se le promete a David, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y sigue hablando, no vamos a leer todo. Y, por ejemplo, algunos versículos de ver su poder redentora, porque aquí habla de un poder redentor, un poder de salvación. Dice, tú quebrantaste a Rahab. Aquí habla de la obra de dar arrepentimiento, de la obra de hacer caer sobre la roca, de quedar el yo quebrantado, de vencer el yo, de vencer eso. Esa es la guerra más terrible que hay en esta tierra. Es una guerra que ni siquiera Dios la puede ganar con la mayoría de este mundo. Si la mayoría de la gente tendrán su yo tan fuerte que será más fuerte que Dios. Pondrán su yo más fuerte que el amor de Dios. Y entonces el Señor no podrá quebrantarlos sobre la roca. Dice aquí, justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de
tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh yo soy, a la luz de tu rostro. Aquí el pueblo que sabe aclamarle son los 144,000. De manera especial. Puede representar a todos los vencedores a lo largo de la historia, pero nosotros nos centramos en la última generación, la que vencerá por completo el pecado, porque gente que haya vencido por completo, hay pocas en este mundo. Pero aquí habla de una generación que andará a la luz de su rostro. Es decir, el Señor hará brillar. Si se recuerdan la bendición arónica, Aarón representa al Señor Jesucristo. La bendición arónica, ¿cuál es? Yo soy, te bendiga y te guarde. Te guarde, Salmo 91. Te guarde no solamente de los peligros, también te guarde de todos los peligros, de la muerte, del fuego, del veneno, de la espada, de la flecha, de la enfermedad, de todo, pero te guarde de no pecar, porque en el Nuevo Testamento dice que Él guardará, nos librará de pecar más. Él pondrá su sello, su espíritu sobre nosotros, y seremos de esta manera guardados después de que hayamos conseguido la victoria sobre todo rasgo de carácter heredado o conseguido. Entonces, andar en la luz de su rostro es la otra parte de la bendición arónica. Tiene 3 frases la bendición arónica. Yo soy, te bendiga y te guarde. Yo soy, haga brillar su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tener misericordia, ¿qué significa? Tener misericordia como un padre se compadece de su hijo, como un padre perdona a su hijo. Tener misericordia es la obra de perdonar y perdonar y perdonar hasta que uno consigue la victoria. Es la gracia del Señor. Dice la Biblia que Dios no se cansa en perdonar. Y este es un atributo divino. Nosotros tenemos que llegar al mismo carácter. Y nosotros conseguiremos la victoria final sobre nuestros pecados debido a esta misericordia de Dios mostrada en Cristo Jesús para con nosotros. Entonces, la segunda frase de la bendición arónica es: yo soy, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sí? Exactamente lo que aquí dice. Andará en la luz de su rostro y tenga de ti misericordia. Y la última parte es: yo soy, alce su rostro sobre ti. Y noten la diferencia. Una vez dice haga resplandecer su rostro sobre ti, pero lo puede hacer resplandecer desde allá, desde el lugar santísimo. Pero la última parte dice yo soy, alce su rostro sobre ti. Se refiere a una obra más cercana, a una posición más cercana. Y sabemos, le será dado poder a este pueblo final, a este ejército final, los 144,000. Entonces, la tercera parte de la bendición arónica se refiere a aquel sellamiento final, cuando el Señor derramará la lluvia tardía sobre estos vencedores de sí mismo, vencedores de las tentaciones del mundo y vencedores de Satanás y
sus ángeles. Son 3 enemigos del hombre y de su salvación. Entonces la tercera parte se refiere a un sellamiento. Yo soy, alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz o su paz. ¿Sí? La paz es el carácter de Dios. La paz es el Espíritu Santo derramado de manera completa sobre una persona. ¿Sí? Esa es la paz. La paz completa, la reconciliación completa entre nosotros y Dios. Dice que la obra nuestra es la de reconciliar. La obra de los profetas, ¿sí?, o de los apóstoles es de reconciliar a Dios con el hombre. Mejor dicho, al hombre con Dios, porque se refiere a una transformación completa del hombre. Dios no necesita transformarse para reconciliarse con el hombre. Nosotros necesitamos transformarnos. Entonces, aquí el versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andarán, oh yo soy, a la luz de tu rostro. Esto se cumplirá en los 144,000. Se refiere a un pueblo. En tu nombre se alegrarán todo el día, y en tu justicia serán ensalzados. ¿Cuya justicia? La de Cristo Jesús es el carácter de Cristo Jesús. Si Jesucristo tuvo el carácter del Padre, dice que en Él fue manifestada toda la plenitud del Padre, de su carácter se refiere. En tu nombre se alegrarán todo el día, porque tú eres la gloria de su fortaleza. Y sigue hablando, versículo 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con el aceite de mi santidad. ¿Qué quiere decir eso? Es el derramamiento del Espíritu Santo, es la unción del Señor Jesucristo allá cuando comenzó la obra, el Espíritu que mandó a su iglesia. Él recibió el aceite, el Espíritu del Padre para enviarlo a su iglesia. ¿Sí? Y lo envió en forma de gota, en forma limitada, para luego, después de ellos obtener la victoria, realizar un segundo derramamiento del Espíritu de una forma completa. Y dice, mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará, no lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su cuerno. Aquí habla en adelante del Señor Jesucristo y dice, le pondré por primogénito. Y sabemos que Él es el primogénito, el primero de toda la nueva creación, es decir, de los redimidos, Él es el primogénito. Los 144,000 también tendrán que ser primicias. Dice que será puesto sobre los reyes de la tierra. Esos reyes de la tierra son los 144,000. Serán hechos sacerdotes y reyes. Recordemos la promesa del Apocalipsis. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y su trono como los días del cielo. Es decir, el trono que el Señor Jesucristo tuvo antes de venir a esta tierra, que lo abandonó, le será devuelto de nuevo.
Y dice, y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días del cielo. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos. ¿Por qué dejó escritas esas palabras aquí el Señor? Porque Él ve todo el futuro. Él ha visto que en el futuro su linaje de este planeta, su iglesia, iba a pasar por una muerte espiritual, digamos, un estado laodicense. Y entonces, aquí hay unas promesas que aunque van a llegar en el estado laodicense, tal como Elena de White no abandonó a esta iglesia cuando entró en el estado laodicense, porque no todos entran a la vez. Hay un proceso, hay una esperanza de despertar, de tratar con estos adormecidos para despertarlos. Y hay una manera de despertar a los laodicenses descrita en Ezequiel 37. Entonces, el Señor tiene una obra todavía con los laodicenses, con los que abandonaron sus leyes y sus juicios y sus estatutos, no guardaron sus mandamientos. Y dice aquí, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su simiente será para siempre. Aquí donde dice su simiente será para siempre, no se imaginen ustedes que se referirá, se refiere a toda la iglesia. Aquí se refiere a la simiente vencedora. Se refiere a aquellos que escogerán, mejor dicho, o serán escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Aunque aquí dice su simiente será para siempre, no dice toda su simiente, dice su simiente. Y la simiente son los que son semejantes a él, es claro. El Hijo, sí, el Hijo es semejante a su Padre. Tiene su ADN, tiene sus características, ¿sí? Se asemeja perfectamente a su Padre. De la misma manera, aquí la simiente tiene que ser de la misma naturaleza, tiene que tener el mismo carácter que el Padre. Entonces aquí hay una promesa para los 144,000 y una profecía que se debe cumplir. Y dice aquí que esta simiente, dice, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Sí, hasta aquí es la profecía de la victoria de los 144,000 que tiene que llegar como la luna. ¿Dónde en otra parte tenemos nosotros esta semejanza o este paralelismo entre la iglesia vencedora, los 144,000 y la luna? En Cantares dice que es terrible como, es hermosa como la luna y terrible como un ejército bien armado. Entonces esta hermosura que quiere darnos el Señor o quiere dar a su iglesia y adornarla, dice, como una novia. Por eso la nueva Jerusalén en Apocalipsis es descrita como una novia adornada, porque ese es un símbolo de la iglesia vencedora de los 144,000.
que serán adornados con todos los adornos del carácter del Señor Jesucristo. Será una esposa bien preparada. Recuerden que cuando Nabucodonosor, cuando Asuero quiso casarse de nuevo, fue un proceso largo, no se casó así con la primera que vio, fue un proceso muy largo. Las más hermosas tenían que prepararse por mucho tiempo. ¿Sí? Este es simbólico, representa la preparación de nosotros, de los caracteres nuestros, para poder llegar un día a ser esposa del Cordero. Nosotros tenemos que llegar perfectos en hermosura. Y no podemos llegar perfectos en nuestra propia hermosura porque no tenemos la hermosura, tenemos que conseguirla del Señor Jesucristo. Y aquí dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto, has profanado su corona, y sigue hablando de unas maldiciones que vinieron sobre estos laodicenses. Has ensalzado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Aquí habla de un tiempo de angustia, digamos, para la Odisea. ¿Por qué? Porque ellos dijo anteriormente, hemos leído, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, se recuerdan los versículos 30 a 31. Entonces, lo que está pasando y lo que llegará a ser aún más grave y a ser una angustia para todos los laodicenses que se despertarán un día, digamos, todos los laodicenses que no son de las 5 vírgenes fatuas, nos referimos a las 5 vírgenes prudentes. Esos laodicenses están durmiendo todavía y el Señor ha permitido la rotura de estos sellos para poder conseguir su iglesia. ¿Sí? Los sellos de Apocalipsis 6. Y en Apocalipsis 7 encontramos ya a la esposa, a los 144,000 de las 12 tribus de Israel, entre comillas, simbólicamente, arrepentidos, perfeccionados, sellados. ¿Sí? Y en el Apocalipsis 8 encontramos el derramamiento de la lluvia tardía, el sellamiento final. Pero para conseguir eso hay unos sellos que se deben romper, hay unas angustias que tienen que venir sobre ellos tal como vino sobre el Jacob de antaño, y sobre sus hijos también, porque eran de los más malvados en esta tierra. Así que cada uno tuvo que pasar por su escuela de dolores, ¿sí? De pulición de sus caracteres. Y en estas circunstancias ellos escogieron arrepentirse. Es una opción para nosotros, es una elección libre. ¿Sí? El querer arrepentirse cuando vienen las aflicciones, o el ponerse malvado, el ponerse más de piedra. Cuando vienen esas aflicciones, uno o se humilla o se sella en su maldad. Recordemos que cuando vino sobre Jerusalén en el año 70,
y también antes, cuando fue la primera vez destruida, en vez de arrepentirse, de humillarse, hasta las mujeres más sensibles anteriormente, como aparentaban, estas prefirieron comerse sus hijos. Entonces se sellaron en un carácter satánico. Esta elección el Señor la quiere determinar, la quiere apresurar, ya que queda poco tiempo de la historia de este mundo. Entonces el Señor permite venir sobre este mundo un tiempo de aflicción. Ha permitido comenzar poco a poco para darle tiempo para que los más sabios se puedan imaginar lo que vendrá, y que cada uno lavara su ropa más rápido que hasta ahora, o despertar del sueño. Este conflicto no se terminará así, esto escalará, porque este no es un conflicto cualquiera y no es producto del azar, ¿sí? Es un producto es una obra de Dios, es una obra de salvación. Tiene que ver con la redención nuestra, con la preparación de los 144,000. Por eso Él no apagará este horno hasta que no se consiga el oro, el pueblo de oro. Y dice aquí los últimos versículos: hiciste cesar su brillo, echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Vemos que han tenido hasta un trono ellos, una gloria, así como tiene la Odisea, los laodicenses en este mundo. Pero todo será acortado. ¿Hasta cuándo, oh yo soy? Dice aquí el versículo 46. Te esconderás para siempre, arderá tu ira como el fuego. Es decir, consumirá todo, nos consumirá del todo. Notemos que el contexto de todas esas palabras es una ira entre comillas, una ira de Dios que se ha prendido en esta tierra. Es un tiempo de angustia, es un tiempo de guerra, es un tiempo de destrucción, y el mundo no será jamás lo que ha sido hasta ahora en tiempo de paz. El mundo no volverá más a la paz inicial. Los únicos que tendrán paz en este mundo, cada vez más destruido y más angustioso, los únicos que tendrán paz serán los 144,000, los que se despertarán, los que se humillarán, los que lucharán contra su yo y vencerán, como Jacob ha vencido en aquella noche, en aquella su lucha, cuando la otra opción era la muerte inminente. No había otra. O la muerte al yo, o el arrepentimiento. Estas son las dos opciones para la Odisea. Entonces aquí hay una ira que arde, dice el versículo 46, y estos laodicenses que se despertarán sentirán esa ira, ese fuego, y llegarán a elevar esta oración: ¿hasta cuándo, oh yo soy? Arderá tu ira como el fuego. Acuérdate de cuán corto sea mi tiempo.
¿por qué habrás creado en vano a todos los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del poder del sepulcro? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Es una pregunta que demuestra que lo que pasa en este tiempo de conflictos y de cuando será quitada la paz de toda la tierra, dice Apocalipsis 6, es un tiempo cuando Dios quiere preparar hombres que no verán la muerte. Porque este es lo que se dice aquí. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Es decir, ¿qué hombre podrá prevalecer sobre sus pecados? ¿Qué hombre podrá ser victorioso? ¿Qué hombre será como yo? Dice en otra parte de la Biblia, donde habla Dios mismo. ¿Qué hombre será como yo? Y el Señor busca a esas personas porque es posible eso. Por la gracia de Cristo Jesús, el hombre puede llegar a ser como Dios en carácter. ¿Sí? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Los únicos que no verán la muerte son los que dejarán de pecar, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es la consecuencia de los pecados. Y cuando uno dejará por completo en todos los aspectos de pecar, cuando dejará de pecar por completo, entonces él ya no merece la muerte, él ya no tiene que terminar muriendo. ¿Sí? La muerte es la paga del pecado. Así que habrá una generación, aunque parece imposible esto, habrá una generación que no morirá, que verá a Cristo y que pasarán por medio de los peligros de muerte, como dice Salmo 91, pasarán por medio de las bombas, del fuego, del agua, de los pisarán sobre todo el ejército del enemigo, ¿sí? Podrán tomar venenos, no importa. Ellos, tal como tenemos el ejemplo de esos 4 jóvenes, ¿sí? Que tanto los 3 como Daniel pasaron por momentos de muerte, peligros de muerte. Cualquier otra persona en esta tierra hubiese muerto, pero ellos no murieron. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Es la pregunta que queremos que resuene en las mentes de cada uno que escuchará este tema, porque es una promesa exactamente para nosotros. ¿Qué hombre de los que escuchan estas palabras querrá no ver la muerte? ¿Qué hombre querrá vencerse a sí mismo por completo y tener la bendición eterna de ser la esposa del Cordero? Y habla en adelante describiendo que es un tiempo de guerra, un tiempo de enemistad, un tiempo cuando muchos pierden sus vidas, tiempo del cual Jacob librará su alma, es la promesa de la Biblia. Y para poder ser Jacob, tenemos que estudiar bien su arrepentimiento y ver cómo él, aunque podía creer que Dios está con él, como aquellos judíos que perecieron, podía creer que Dios estaba con él porque él había vivido muchos milagros. Dios le ayudó cuando hizo ese rebaño enorme. Dios le salvó en muchas ocasiones. Podía decir,
en su orgullo laodicense, no, Dios está conmigo. Yo conozco a Dios y Él me conoce a mí. Pero él se dio cuenta que cuando la muerte inminente estaba delante de él, esto significaba, él entendió la advertencia de Dios. Cuando la muerte amenaza a uno, es claro que hay una enemistad entre Dios y el hombre. Es claro que hay unos pecados por los cuales Dios no puede proteger la vida de uno. Y él entendió eso y entendió que su carácter, su registro, no estaba limpio. Así que se arrepintió. Deseamos eso en este sábado para todos aquellos que se creen justos o no, todos aquellos que conocen la verdad y pueden creer que son justificados delante de Dios. Recomendamos la historia del arrepentimiento de Jacob y de sus hijos, porque de otra manera nadie de nosotros vivirá y verá a Cristo Jesús sin gustar la muerte. Así que el que quiera vivir y no ver la muerte y honrar de esa manera al Eterno, al que fue acusado de ser injusto y de tener una ley mala, si queremos ser sus testigos, entonces lucharemos, no egoístamente por ser una esposa, la esposa del Cordero, o ocupar posiciones que nadie otros los ocuparán, sino por honrar al Padre Celestial, por serle sus testigos que Él necesita para que su nombre sea vindicado completamente delante de todo el universo. Que el gran Yo Soy bendiga a Jacob y a las 12 tribus de Israel con arrepentimiento. Amén. Amén.